fíjense, los dos promedios muestrales. Tenemos el valor Z, que vamos a obtenerlo de tablas. Tenemos las varianzas poblacionales, o en todo caso, las desviaciones al cuadrado, ahí es exactamente lo mismo, los tamaños muestrales. ¿Sí? Fíjense que ya habíamos comentado que el factor de la izquierda es siempre igual al de la derecha, con la diferencia de este signo, ¿no? Pero hay situaciones en las cuales, ya lo vimos cuando hicimos para la media poblacional, su intervalo de confianza, va a haber situaciones donde esta varianza poblacional no se la tiene. Entonces, en ese caso, nosotros podemos asumir y trabajar con las varianzas muestrales. Repito, cuando no se tenga la información del valor que toman las varianzas poblacionales, podemos trabajar con las varianzas muestrales. ¿Y eso cuando nuestras muestras sean grandes? La fórmula es exactamente la misma, solo que vamos a utilizar acá, repito, las varianzas muestrales en lugar de las poblacionales. Haciendo un ejercicio, dice lo siguiente. La media y la desviación típica de las cargas máximas soportadas por 100 cables, N100, producidas por la compañía A, son 20 toneladas y 1 tonelada. Estamos hablando del promedio de A, y estamos hablando de la variante, en este caso de la desviación de A. ¿Por qué sabemos que son poblacionales? Porque hasta el momento no nos dicen que es producto de un trabajo de muestreo, no hablan de 100 cables que producen. Ah, no, sí, a ver. Sí, efectivamente, se toma 100 cables solamente de esa producción, por lo tanto son datos muestrales. Ahora, hay que decir, sigue ingresando la gente, vamos a admitir. La media y la desviación típica de 60 cables de la muestra A tienen un promedio de 16,08 toneladas. Entonces, la media aritmética de B y la desviación de B. Con esta información, nos piden que encontremos un intervalo de confianza del 95% para esta diferencia de los promedios poblacionales. Bien, nos dice que vamos a trabajar al 95%. Vamos a encontrar nuestros valores críticos. Esta es la gráfica. El 95% lo tenemos en la parte central, lo que significa que acá tenemos un 2,5 y acá tendríamos un 97,5. Ingresamos a la tabla entonces al 97,5, que sería el 0,975. 0,975. Vemos el 0,973. Acá está. En este caso no es exacto, ¿no? Vamos a la horizontal, es 1,9 y para arriba es 6, 1,96. 1,96. Sabemos nosotros que a ambos lados va a ser exactamente el mismo valor, al lado derecho positivo y al lado izquierdo negativo. Acá le está faltando el signo negativo, ¿no? Ok, perfecto. Entonces ya tenemos nuestro Z que vamos a utilizar para reemplazar en el intervalo. Perfecto. Acá tenemos el intervalo, lo vamos reemplazando. Colocamos las dos medias muestrales. Ahora, aquí importante, ¿cuál colocamos? Si A o B primero. Es una decisión nuestra, ¿no? Si vamos a comparar A con B o B con A, es indiferente. Bien, va a haber pequeñas variaciones en el intervalo porque va a depender mucho generalmente preferimos asumir aquel promedio muestral un poquito más grande. En este caso, A tenía 20. ¿Eso por qué? Si tenemos dos personas, la una con 20 años y la otra con 18 años, y queremos encontrar su diferencia, pues no decimos 18 menos 20, decimos 20, hay 2 años de diferencia, más que todo por eso. Generalmente tomamos el dato más alto. Bien, entonces reemplazamos las medias muestrales, que eran 20. Hola, ¿sí? Si en caso la B fuese más grande, pondremos primero la B para que se pueda restar mejor y darnos un dato mucho más exacto. Sí, si fuera B mayor, Sí, sí. Pero esto cambia entonces de orden, ¿no? Esto cambia B menos A, decir. Aquí también cambiaría, pero no afecta, porque es una sumatoria. ¿Sí? Entonces, acostumbrémonos aquí cuando hagamos comparación de medias muestrales, de medias poblacionales, perdón, que las medias muestrales las coloquemos donde la que sea mayor vaya primero. ¿Ya? Por el objetivo justamente por lo que les comento.
Cuando restamos nosotros dos medias, 20 de A y de B es 10, la media de B acá está 16. 16. Si yo le digo, ¿cuál es la diferencia entre estas dos edades o entre estas dos distancias? ¿No? En este caso son cargas. Hay una diferencia de 4, dicen A menos B. Pero pudiera ser al revés, que B sea mayor, pues dirían, igual 4 dirían, pero están tomando como B primero, como la mayor. Y eso cambia el orden acá en la forma. Simplemente eso. Ok, acá estamos las dos medias muestrales. El 1,96 que habíamos encontrado hace rato lo estamos colocando acá, fíjense. Perfecto. Las desviaciones al cuadrado, que era 1,1 y 0,8. Los tamaños muestrales, que eran de 100 y 60, 100 y 60, 100 y 60. Y esto se repite al otro lado, exactamente lo mismo, con la única diferencia de que acá pues lleva un signo positivo y acá un signo negativo. ¿Sí? Resolviendo esto, podemos decir que la diferencia entre estas dos medias poblacionales, la diferencia entre ellas, está entre 3,704 y 4,296. Entre esos dos valores está la diferencia de las cargas de estas dos máquinas, intervalo que hemos encontrado al 95% de confianza. ¿Alguna consulta, chicos? ¿Dónde salió el 1,96? Esa parte me perdón. De la gráfica, ¿no? Hemos entrado a la tabla, hemos entrado a la tabla al 0,025 y hemos entrado a la tabla al 0,975. ¿Por qué? Porque estamos trabajando al 95%, por lo tanto, hasta aquí tenemos un 2,5%. Como que es 95, hay un 2,5 acá y un 2,5 acá, ¿no? Para completar el 100%. Entonces, este límite que separa esta zona de confianza de esta zona de rechazo, tiene un 2,5%, eso llevándolo a fracciones, 0,025. El acumulado hasta acá es este 95 más este 2,5, hasta acá tenemos un acumulado del 97,5, que con el valor que ingresamos a tabla, al 0,975, en la tabla de distribución normal, es algo importante en la comparación de medias muestrales, de medias poblacionales grandes, trabajamos con Z, ¿sí? Al igual que hicimos para la población grande, una sola población, y encontramos 1,96. Yo les había comentado que ambos valores son iguales, el de la derecha positivo y el de la izquierda negativo. Negativo que ya está insertado en la fórmula, no es que vamos, este sea negativo y menos por menos haga más, sino ese negativo que les mencionaba ya está aquí insertado en la fórmula. Pues de lo contrario, ambos límites serían, si no, pues exactamente iguales. Fíjense que ambos factores, ambos límites, tanto el de la izquierda como la derecha, son exactamente iguales. Lo que marca la diferencia únicamente es ese signo. ¿Alguna otra consulta, chicos? Yo Bien. no entendí la interpretación del intervalo que calculamos. Perdón, no escuché la pregunta. Yo no entendí la interpretación del intervalo que calculamos. Ah, la interpretación, ya. A ver, si yo les dijera a ustedes, ¿cuál es la diferencia entre los promedios de edad ambiental con industrial? ¿No? Entonces, queremos saber si hay alguna diferencia en los promedios de las edades de las dos carreras. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos un muestreo y vamos a suponer que de ambiental encontramos que el promedio de edad de ambiental, de una muestra obviamente, es 21 años. Y encontramos que el promedio muestral de una determinada muestra en industrial es 22 años. La muestra nos está arrojando un indicio de que el promedio de edad industrial es un poquito más grande que A, ¿de acuerdo? Entonces, pero estos son datos muestrales, no podemos asumir que estos datos representan totalmente a toda la población. Medioambiental que tiene, qué sé yo, 1.500 alumnos, habremos hecho una encuesta a 100 personas, de industrial que tiene también por ahí un poquito más, la encuesta se le hicimos 80, 120 120 personas, pero para toda la población, con estos datos, y obviamente la desviación estándar ayuda muchísimo, nosotros podemos llegar a la conclusión de decir que los estudiantes de industrial
tienen una edad un poquito mayor en el promedio, por decirle, a los de ambiental, pero ¿qué tanto son mayores? Bueno, según nuestros datos muestrales, un año de diferencia, pero ya eso llevándolo a un formato poblacional y además trabajando de repente con un 95% de confianza, podemos llegar a concluir que el promedio de edad de los estudiantes industriales respecto a los de mental, esa diferencia de edades que hay entre esas dos poblaciones, podría estar entre 1,7 años y de repente 0,8 años. Pero esto ya para las edades de toda la población. Nosotros aquí estamos trabajando únicamente para una muestra. La muestra nos arrojó una diferencia de un año, pero eso, trasladando esta información con ayuda de la desviación estándar, con los tamaños muestrales, podemos encontrar un intervalo, porque no podemos, yo le decía con usted, no podemos afirmar con seguridad cuál es la diferencia entre las dos poblaciones si no tuviéramos los promedios poblacionales. Si ustedes como industriales hicieran una encuesta, pues no una encuesta, harían un censo en su carrera y me dicen, no, el promedio de edad de los industriales es tanto. Ah, tenemos fijo ese dato. Y los ambientales hicieran lo mismo con todos los de su carrera, medían el promedio de edad. O no fuéramos al CPD a sacarlos por último, si quieren ustedes. Ah, bueno, ahí ya no tiene sentido, pues un intervalo de confianza, pero tenemos los promedios poblacionales. Y dicen, bueno, sí, efectivamente, los industriales son mayores, la edad de los industriales son mayores a los ambientales con 1,2 años, con exactitud. Pero no tenemos los promedios poblacionales, por lo tanto encontramos un rango donde tenemos que jugar a un determinado nivel de confianza. Un rango que es este interno de lo que estamos hablando, porque estas diferencias de edades que tenemos acá son de la muestra. De repente en ambiental se hizo 100 encuestas y en industrial 120. No estamos tomando a toda la población, sino una determinada muestra. Pero estos datos muestrales, que por un lado tenemos la media aritmética, tenemos sus desviaciones estándar, tenemos los tamaños muestrales, es decir, los N, nos permite decir que aquí los industriales tienen un promedio de edad más alto que los ambientales. ¿Qué tan más alto? Está más o menos entre 1,7 y 0,8 es más alto el promedio de edad de los industriales respecto a los ambientales. Pero ¿con qué confianza o seguridad me dices eso? Te lo digo con un nivel de seguridad del 95%. No sé si quedó un poquito más clara la explicación. Sí, ingeniero, ya se entendió. Gracias. Perfecto. No está bien. No hay que quedarse con la duda. Digamos, a ver. Hagamos uno más. Este es prácticamente igual, pero nos va a permitir, no, o déjenme ver, porque tenemos ambos datos ahí. Veamos qué más tenemos. Acá, perfecto. Este. Muy bien. Dice, una central de transformación de productos lácteos recibe diariamente la leche de 2 granjas. Desea estudiar la calidad de los productos recibidos. Para ello se extraen 2 muestras al azar y se tienen los siguientes datos. De la granja A se toma una muestra de 33 datos, y esa muestra arroja este promedio muestral y arroja esta varianza muestral. La granja B toma esta muestra, obtiene este promedio muestral y obtiene esta varianza muestral. De ahí ven. Recuerden que la fórmula, este ejercicio a diferencia del otro, la fórmula nos pide que trabajemos con varianzas poblacionales. En este caso no me dan varianzas poblacionales, sino me dan varianzas muestrales. Entonces la teoría nos dice que cuando no tenemos las varianzas poblacionales y nuestros N son grandes, podemos usar la desviación estándar muestral en su lugar. Es decir, que en lugar de colocar las varianzas poblacionales de B y de A, en ambos casos, estamos usando las varianzas muestrales porque es la información que se nos da. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasaría si el ejercicio me da ambas desviaciones? Porque acá al ladito podría estar una tablita hacia acá y decir varianzas poblacionales. ¿Cuál usamos? No, pues si me dan las varianzas poblacionales, la fórmula es esta. Recuerden, esta es la fórmula para la diferencia de medias muestras grandes. Me pide pues trabajar con las poblacionales. En ese caso, trabajo directamente con las poblacionales. La fórmula requiere, en este caso, para muestras grandes, requiere varianza poblacional. Como no tenemos esa información, pero sí me dan las muestrales, pues entonces hago una aproximación y trabajo directamente
con las varianzas muestrales. Y en este caso nos va a tocar trabajar con las muestrales, porque el enunciado, repito, nos dan las varianzas muestrales. Bien, tenemos acá los tamaños muestrales. Fíjense, ¿cuál es mayor acá? P es mayor, ¿no? En cuanto se refiere primero a la cantidad de elementos, que eso no es tan importante, pero su promedio muestral de B es 10,09 y el promedio muestral de A es 8,7. Ah, bueno, entonces enfrasquemos nuestra comparación B menos A. Como he hecho acá, B menos A, B menos A. Bien, vamos calculando los Z, trabajamos con Z. ¿Qué nivel de confianza nos pide trabajar? No, dice el 95%. 95%. ¿Sí? Pero entonces ese Z va a ser exactamente el mismo que hemos calculado hace un momento, el 1,96, fíjense. Exactamente el mismo, ¿no? Porque estamos trabajando el 95% en la tabla Z. Bien, ya tenemos entonces por un lado, vamos a borrar esto un poquito, ya tenemos por un lado los Zetas, que ambos lados van a ser iguales, solo que al lado derecho positivo y al lado izquierdo negativo. Fíjense, acá hemos reemplazado. Muy bien, acá está. Perfecto. ¿Qué más nos dice la fórmula? La comparación de medias muestrales, B menos A. B menos A, estamos hablando de 10,09 y 8,7. Vamos a ver el reemplazo, 10,9, 8,7, 10,9, 8,7. Luego la fórmula nos pide las varianzas muestrales, B y A. Varianzas muestrales 1,73, 1,02. 1,73, 1,02, ambos lados. Y los tamaños muestrales. Recuerden la fórmula, lo hemos con B y A, ¿no? De B es 27 y de A es 33. 27 y 33, ambos lados. Y bueno, al 95% de confianza. Resolviendo todo este factor de la izquierda, nos da 1,5959. Y resolviendo todo el factor de la derecha, nos da 2,8041. Conclusión. Conclusión. Que al 95% de confianza, veamos el enunciado de que estamos hablando, el contenido de la materia grasa. En conclusión, al 95% de confianza, podemos decir que la granja B tiene un mayor contenido de grasa, pero mayor en cuánto. Es mayor entre 1,59 y 2,8%. Es el porcentaje en contenido de materia grasa que la granja B, decimos la granja B, porque es la que está primera, ¿no? Es la que hemos usado primero, que la granja B es mayor a la de A. Es mayor, pero ¿en cuánto? Le decía, no podemos decir con exactitud en cuánto es mayor, porque no hemos trabajado con datos poblacionales, estamos trabajando con datos muestrales. Estos datos muestrales me permiten tener una idea del comportamiento de la población. Entonces, el contenido graso en porcentaje, la granja B es mayor a la de A, tiene mayor contenido, mayor contenido graso, entre 1,59%, porque los datos estaban porcentuales, entre 1,59% y 2,80%. ¿Sí? Y esto es lo que les comentaba hace un momento, ¿no? Algo importante, no, esto no lo habíamos visto, esto es importantísimo, voy a borrar un poquito. Fíjense esta siguiente figura. Nosotros después de este intervalo vamos a entrar nuevamente a ver la diferencia en medias. Otra vez vamos a comparar dos promedios, pero muestras pequeñas, Va a haber situaciones como esta, fíjense, y esta parte préstenle mucha atención. Un agente de compras está tratando de decidir si comprar la marca A o la marca B de cierto tipo de focos ahorradores de energía. Bien, para ello toma muestras aleatorias de 10 en A y de 10 en B, para entender que los dos son de 10. Resultando las medias de vida útil respectiva de 1.230 horas y 1.190 horas, es el tiempo de vida de esos dos focos de las marcas A y B. Nos dice además estimar la verdadera diferencia de las dos medias de vida útil a un intervalo del 95%. Perfecto. ¿No? Y nos pide que trabajemos con desviaciones poblacionales. Suponga que las dos poblaciones tienen distribución normal, con desviaciones estándares de 120 y 60.
120 y 60. Pero fíjense en este caso, son desviaciones poblacionales. En esta parte que el enunciado nos habla de las desviaciones poblacionales, en ningún momento habla que acá hay un trabajo de muestreo. Por eso es que trabajamos con datos poblacionales. Arriba se hizo la muestra y se encontró la media aritmética solamente. Pero acá y aquí estamos suponiendo que las dos poblaciones, fíjense, no dice. Estamos dando, por eso que aquí son desviaciones poblacionales. Bien, pero ahora yo les pregunto, en teoría nosotros no pudiéramos aplicar este ejercicio aquí. ¿Por qué no? Me dio el trabajo de ir más hasta arriba otra vez, por favor, que vean por qué. Fíjense el título, ¿qué dice el título? Dice, vamos a comparar promedios, pero ¿cuándo? Cuando las muestras son grandes, mayor o igual a 30. El siguiente capítulo que vamos a ver, después que pasemos a este, y vamos a ver el mismo, pero para muestras pequeñas. Pero en este caso nos estamos adelantando. ¿Por qué motivo nos estamos adelantando? Porque resulta, y aquí se lo dice muy bien, acá arriba, resulta, que cuando vea un ejercicio que nos pide intervalos de confianza y sean n menores a 30, esto debería entrar en el siguiente capítulo, decía, porque ya estamos trabajando con muestras pequeñas, debería entrar en el siguiente capítulo. Pero si el enunciado me diera las desviaciones o las varianzas poblacionales, si este dato lo tengo, repito, de desviaciones o varianzas poblacionales, sí o sí resuelvo este ejercicio como si fueran muestras grandes, o con la fórmula esta, de muestras grandes. Las muestras pequeñas las vamos a ver después. Pero este de muestras pequeñas, me dirán ustedes, sí es de muestras pequeñas, pero vamos a resolverlo como si fueran muestras grandes por el motivo de que tengo las desviaciones o las varianzas poblacionales. Entonces, fíjense acá dice, si las muestras N1 y N2 son menores a 30, pero se conocen las varianzas poblacionales o las desviaciones, porque es lo mismo, ¿no? La desviación al cuadrado me da varianza. Entonces debemos utilizar nomás la distribución normal, por más que las muestras sean pequeñas. Bueno, acá, a pesar de que las muestras son pequeñas, pero el hecho de, y vale la redundancia para que quede claro, pero el hecho de conocer las desviaciones poblacionales, voy a trabajar nomás con la fórmula que correspondía a diferencia de medias muestras grandes. ¿Se entiende, no, chicos? Lo que pasa Sí, es se que entiende. nosotros ahorita estamos comparando medias, pero estamos trabajando con muestras grandes. Después vamos a ver muestras pequeñas. Pero esta ya es de muestra pequeña, pero encaja aquí. ¿Por qué encaja aquí? Por el hecho de tener las desviaciones poblacionales. ¿Ya? Entonces vamos reemplazando. Como vamos a trabajar al 95%, estos valores se repiten de hace rato, ¿no? Eh, las medias, ¿cuál es mayor? 1230, 1190. 1230, 1190. Tenemos acá ya el Z que hemos calculado. Las desviaciones al cuadrado, que serían varianzas 120 y 60. 120 y 60. Ambos tamaños muestrales son 10. Recuerden que ambos límites son iguales, solo que acá lleva el signo negativo y este lleva el signo positivo. Resolviendo ambos factores, encontramos que el intervalo al 95%, para la comparación de los focos de ambas marcas, A menos B, de tus focos, está entre menos, ¿en qué unidad está esto? No sé si no dice unidad del ejercicio, horas. Está entre menos 43,16 y 123,16 horas. La diferencia de duración comparando la marca A con la marca B. ¿Alguna consulta, chicos? ¿Qué significa que nos salgan Ingeniero, horas porque las negativas? horas exactas. Perdón. No escuché. Hola, hola. ¿Qué significa que nos salgan horas negativas? Ya, y estaba esperando esa pregunta. Pero si nos da las dos desviaciones y las muestras son pequeñas ambas, usamos si nos da las dos desviaciones, la muestra de la poblacional y
y la número de muestras son menores de 30, ambas. Ya, ok. Muy bien, entendí tu pregunta. Ya a los dos le voy a responder. Primero, muy buena pregunta que hace su compañero. ¿Qué tal si en este ejercicio, me diera también la desviación estándar muestral? Me diera eso, ¿sí? Siempre va a tener supremacía la desviación o la varianza poblacional. Muy buena pregunta. Es muy difícil esta situación que se dé en la práctica. Es muy difícil. Pero ya, le quitamos. Si ambas, siendo muestras pequeñas, me dan ambas desviaciones, me dieran ambas desviaciones, siempre los datos poblacionales tienen supremacía. Entonces, trabajamos nomás exactamente igual. No la tomamos en cuenta la desviación estándar muestral. Siempre tiene supremacía los datos poblacionales. ¿Ya? No, no sé si me entendió la persona que preguntaba. ¿Sí? Sí, ingeniero, está bien. Ya. Ahora su compañero pregunta por qué sale negativo. No, bueno, negativo no hay ningún problema que salga negativo, pero veamos por qué sale negativo. Primero la justificación y desde luego por qué. El por qué se debe a que, a que tenemos una desviación en uno de los datos demasiado grande. Eso genera que salga negativo. ¿Por qué? Ustedes saben que la desviación estándar es un dato que nos muestra la dispersión. O sea, al haber mucha dispersión, hay algo importante. Ustedes cuando han calculado en la anterior estadística y entraron, y permítame que me detenga ahí, porque bueno, pues sepan por qué. ¿No? El hecho de que sea negativo no tiene ni una importancia. Significa que está tomando en cuenta, en un momento está tomando en cuenta que B es mayor que A. No importa. Ahorita vamos a explicar eso. Pero vámonos a la raíz del problema. Cuando ustedes han calculado la desviación estándar y han calculado la desviación media, ¿recuerdan en la anterior materia? ¿Sí? Han calculado estas dos desviaciones. Estas dos desviaciones y que de ellas la desviación estándar es la más utilizada, y ya lo vamos a usar con esa. Estoy hablando de datos muestrales. Les pregunto, chicos, estas dos desviaciones, ¿a qué medida estadística toman como referencia, ya sea la desviación media o la desviación estándar? ¿A qué medida estadística toman como referencia? ¿Qué dicen? Vamos, pues chicos. ¿A cuál? Toman como referencia la media aritmética, pues chicos. ¿Por qué? A ver, yo les pregunto a ustedes, ¿será que los bolivianos somos unas personas altas o no? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? En general, ¿no? Estoy hablando. No. ¿No? ¿Por qué no? ¿Con qué lo está comparando para decirme no? Tal vez Subjetiva, con países exteriores. exacto. Usted automáticamente está comparando un promedio, un prototipo, ¿no? De promedio de los europeos que son más grandotes, de repente. Estamos comparando con un perfil, automáticamente su mente va y compara con un promedio, un promedio. Entonces, ¿los sueldos en Bolivia son altos o son bajos? Son bajos. Entonces ya estás comparando con alguien, con un promedio también. Entonces, la desviación estándar y la desviación media, pues yo le digo, Cochabamba queda lejos o queda cerca. Depende con qué lo comparemos. Si lo comparamos con Cotoca está lejísimo, ¿no? Pero si lo comparamos con Francia está cerquita. Fíjense cómo cambia el concepto de uno al otro lado, depende contra qué lo comparemos. Entonces, la desviación estándar y la desviación media lo que hace es comparar a la media aritmética, al promedio. El otro día dimos la definición y yo les vuelvo a preguntar a ustedes, ¿qué cosa es el promedio, chicos? ¿Qué es el promedio? ¿Cómo no sabe sacar promedio? ¿Pero qué es el promedio? Una muestra
No me hagan que les Una tomen un muestra, examen. ingeniero. Bueno, esto es una muestra, Elena, 100 personas. Si tú a 100 personas le calculas, le sumas todas las edades y las divides entre 100, te da el promedio. Ahora, ¿qué es el promedio? ¿Cómo lo definimos al promedio? ¿Cómo lo definimos al promedio? Un número La que medida media. representa a un número que representa todos los elementos de la muestra. Pero todas las medidas estadísticas representan, pero la mediana, la moda, cuartiles, todos se trabaja con una muestra, son representativas. A ver, ¿qué es un promedio? Aquí tenemos 3 datos, 3 personas. Calculemos el promedio, yo les digo. Ustedes van a decir 50 años, van a sumar las 3 edades, vamos a suponer que son edades, 50 me van a decir, que van a sumar las 3 edades. Pero en realidad, ¿qué es lo que están haciendo? Están realizando ustedes una distribución equitativa. El que tiene más le están dando al que tiene menos. O sea, a este que tiene 90, quítenle 40, va a quedar en 50. Y esos 40 désenlo al que tiene poco, a este que le dan 10, va a quedar en 50. Entonces, ¿qué es el promedio? Es el valor que se obtiene después que se realiza una distribución equitativa. Si yo les digo a ustedes, ¿cuál será el promedio de edad de todo el curso? Ustedes dicen 21,8 años. Ya, pero ¿y qué representa ese 21,8 años? Que si ustedes pudieran, el que tiene más edad, pasar al que tiene menos, de manera que todos tengan exactamente la misma edad, si fuera posible de traspasar los años, las edades, todos ustedes tendrían 21,8 años. Pero si me voy a estudiantes del 10º semestre industrial, seguramente no va a ser 21,8 años, un poquito más mayores que ustedes, ¿cierto? De repente 23, 24 años. Entonces, mientras más altos sean los valores, el promedio también es más alto, ¿no? Por eso es que cuando sacamos promedio de las calificaciones, mientras más alto sea el promedio, es mejor estudiante. ¿Por qué? Porque si el promedio es más alto, es porque los valores también son más altos, hay más que distribuir. Entonces, el promedio, la media aritmética, no es más que el valor que se obtiene después que se realiza una distribución equitativa entre todos los elementos. Bien, de ahí nace el concepto de lo que es la desviación estándar. ¿Qué es la desviación estándar? Y vuelvo a trabajar con estos 3 datos otra vez. Para que me entiendan el concepto de lo que es la desviación estándar. Bien, el promedio es 50. Usted me dice, el promedio es 50. Ok, perfecto. Este 10, ¿cuánto está alejado del promedio? 40 está alejado. Este 50, ¿cuánto está alejado del promedio? 0. Este 90, ¿cuánto está alejado del promedio? 40. Si sumo todas las desviaciones individuales, 40 más 40, 80. 80 dividido entre 3 valores, me ayudan 26,67, si no me equivoco. 26,67. Esta es la desviación estándar. ¿Sí? Pero ¿qué tal ahora si los datos fueran, fíjense, 40, 50, y 60. ¿Cuánto sería el promedio acá entre estos 3 datos? 40, 50 y 60. ¿50? Sigue siendo 50. Ok, sigue siendo 50. El promedio. Pero veamos ahora la desviación. Veamos la desviación estándar. Este 40 está alejado del 50, 10. Este 50, perdón, este 50 está alejado 0 y este 60 está alejado 10, ¿cierto? Si sumamos las desviaciones individuales, 20. 20 dividido entre 3, 6,67. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Fíjense, ¿a qué voy con esto? Que los 3 primeros datos que teníamos hace un momento, ambos pares de datos me da 50 el promedio. 10, 50 y 90. La media aritmética es 50. 40, 50, 60. La media aritmética me da 50.
Fíjense, tenemos dos pares de datos totalmente diferentes, pero que me dan la misma media aritmética. La media aritmética por sí sola no me representa el comportamiento de los datos, pero sí la desviación estándar. Es muy diferente que yo les diga, tengo tres datos, el promedio es 50, una desviación de 26,67. Ah, una desviación estándar muy alta. Y si la desviación estándar es muy alta es porque los datos están muy dispersos entre sí. Ah, perfecto. Pero ahora yo le digo, tengo tres datos, el promedio es 50, una desviación estándar de 6,67. Ah, son mucho más homogéneos entonces. Sin conocer los datos, la desviación estándar me avisa qué tan heterogéneo o qué tan homogéneos son los datos. Y si los tres datos fueran 50, 50, 50, el promedio seguiría siendo 50, las desviaciones individuales serían 0, 0, 0, y la desviación estándar sería 0. Todos los datos son iguales. Alguien respondió muy bien en la anterior clase qué pasaba cuando la desviación estándar es 0. 0. Entonces, ¿qué pasa? Que a medida que esta desviación estándar crece, se hace muy grande, los datos pierden representatividad y la media aritmética no nos sirve ya como una medida representativa de un conjunto de datos. ¿Cómo se llama la medida, chicos, que la desviación estándar la llevamos a un formato porcentual? ¿Cómo se llama? La medida estadística que ustedes con seguridad la han visto, donde la desviación estándar la llevan a un formato porcentual. ¿Por qué digo porcentual? ¿Qué tal si yo les digo, mire, he agarrado, oye, vamos a calcular la desviación estándar de ustedes, que creo que son como 60 de Pincrito, ¿no? De las estaturas. Le calcula a todos ustedes las estaturas, saco el promedio y calculo una desviación estándar que me da 11 centímetros, la desviación estándar de las estaturas de ustedes. Por otro lado, también agarro sus pesos, calculamos el promedio de todos los pesos, calculamos la desviación estándar de los pesos. Y resulta que la desviación estándar de los pesos me da, vamos a poner, a ver, unos 400 gramos, ¿ya? Yo les pregunto a ustedes, ¿cuál de las dos variables es más heterogénea? ¿En cuál de ellas hay más dispersión? ¿En las estaturas o en los pesos, chicos? En el peso, ¿no? El peso. En realidad no sabemos, pues, chicos, porque no podemos comparar centímetros con gramos. No podemos comparar centímetros con gramos. ¿Qué habría que hacer? Llevar ambas desviaciones a un formato porcentual, y ahí sí podemos comparar y determinar. Es decir, calcular la desviación en porcentaje, llevarla a un mismo formato de medida para que podamos comparar. ¿Cuál es esa medida? Vamos, chicos, se simboliza así, miren. Se ve como currículum vitae. Coeficiente de variación. Muy bien, el coeficiente de variación. El coeficiente de variación me permite llevar la desviación estándar a un formato porcentual. ¿Alguien se acuerda de la fórmula? El coeficiente de variación es igual a la desviación sobre la media multiplicada por el 100%. Muy bien. Muy bien. Eso. Y ahí sí podemos comparar. Porque seguramente, calculando para este me puede salir un 6% y calculando para este me sale un 8%, ya vamos a estar en misma medida en porcentaje. Ay, sí, ya, me salió más alto el de los pesos. Sí, de los pesos tienen mayor variación su dato, están más heterogéneos, pero lo hemos llevado a un formato porcentual. Pero resulta que cuando este coeficiente de variación supera el 40%, porque puedan arriba del 40% los datos, algunos autores hablan del 50, otros hablan del 40. Bueno, en resumen, cuando el coeficiente de variación es muy alto, es que a veces no se le puede poner por un límite, ¿no? Así, no es que 39,99 esté bien y 40,01 esté mal. Son medidas referenciales únicamente. Y varía mucho del autor. Pero la mayoría trabaja con el 40% para asumir. Se dice que cuando el coeficiente de variación supera el 40%, la media aritmética pierde representatividad, pierde representación, ¿sí?
¿sí? Pierde representación. No sirve para usarla como medida de comparación, la media aritmética. ¿Qué se usa entonces en ese caso? Usamos las otras desviaciones que ustedes seguramente han conocido. Podemos calcular todo este proceso de desviación en función a la mediana. Y calculamos la desviación mediana absoluta y calculamos el que llamaríamos coeficiente de variación para la mediana, pero que se lo conoce como índice de dispersión para la mediana. Y si no creemos con la mediana, podemos calcular todo este proceso de desviación con la moda. La mediana y la moda se vuelven mucho más estables que la media aritmética ante valor. ¿Por qué existe esta desviación alta? Porque hay valores muy anómalos, valores muy atípicos, fuera del comportamiento normal, que han hecho que la desviación estándar se nos dispare un poquito. En cambio, ustedes saben que la mediana y la moda son medidas más estables que la media aritmética ante la aparición de valores atípicos. Entonces, podemos calcular también la desviación para la moda. De la desviación modal absoluta se llama su desviación y su coeficiente de variación se llama índice de dispersión respecto a la moda. ¿Sí? Bien, entonces, llevándolo toda esta información a este ejercicio, acá las fíjense entre la muestra A y B. Hay un valor de 120, hay una desviación muy grande. Aparentemente los dos promedios muestrales estaban muy cerquitas, fíjense, los promedios. Y si esto hubiera tenido una desviación pequeña o parecida a la otra, los dos valores hubieran sido positivos. Los dos límites hubieran sido positivos. Pero una de ellas genera una desviación muy alta, lo que va a provocar, no que esté erróneo, lo que va a provocar una distorsión en los valores. Por lo tanto, ¿qué está asumiendo este ejercicio? Está asumiendo a un 95%, que la diferencia de la duración de los focos A y B viene desde menos 43,16. ¿Pero qué negativo? Al ser negativo ahí está asumiendo que B es mayor que A, porque la comparación que hemos realizado nosotros es A menos B. Que la diferencia de promedios, para que ustedes me entiendan, lo voy a llevar el ejemplo de edades. Mira, el promedio de edad entre ambiental e industrial, yo pienso que está al 95% de confianza. Yo me atrevería a decir que industrial es, industrial llamémoslo A, ¿ya? Industrial es desde menos de 43 hasta mayor a 123 está. ¿Sí? Entonces, me está dando a entender acá, en este intervalo, que esa diferencia de medias poblacionales, al ser negativo, está asumiendo que B es mayor. Viene desde que B es mayor con 43,16, o si quiero al revés, que A es menor con 43,16, hasta que A es mayor a 123,16. Dice que ahí está la diferencia de medias poblacionales a un 95%. No sé si me dejé entender, chicos. ¿Más o menos? Sí, ingeniero. Ok, sigamos entonces. ¿Ya? Eso. No es que sea negativa, sino que el signo negativo nos está avisando que el intervalo de la izquierda está asumiendo que B es mayor. Sí, ese es el rango que está asumiendo. No está tan seguro. ¿Y por qué no está tan seguro? Esta desviación alta no lo ha distorsionado mucho los datos, ¿no? Pero es posible. Entonces dice, mira, no estoy tan seguro quién es mayor. Lo que sí estoy seguro, que la diferencia de promedios entre ambas poblaciones está desde que A es menor a B, ¿no? Con menos 43,16 años, hasta que es mayor a 123,16 años. ¿Ya? La comparación de ambos promedios. Bien, con eso hemos terminado la diferencia de medias poblacionales, muestras grandes. ¿Alguna consulta, chicos? Bien. A ver, vamos a hablar de unos temitas. Recording stopped. Ahora bien, a ver, a mí
Estoy notando, chicos, con todo cariño se lo digo, algunas deficiencias, han ido olvidando lo que han aprendido en Estadística 1. Hay que darle una